Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a entrar a la sección 2 de la consumación de la historia humana, que es la providencia de la salvación. La providencia de la salvación es la providencia de la restauración. Dios creó el mundo como su objeto de bien para poder recibir alegría al relacionarse con este mundo. Pero debido a la caída, en lugar de ser el mundo del bien, terminó siendo el mundo del pecado, causando gran dolor en el corazón de Dios. Dios no va a dejar el mundo así, porque si el mundo del pecado continúa, Dios terminaría siendo un Dios incapaz y fracasado. Por eso Dios está obligado a salvar al hombre caído, a restaurarlo a su posición antes de la caída. Por eso la providencia de la salvación es la providencia de la restauración. Aunque la caída del hombre ha sido el propio error del hombre, Dios como el Creador se siente responsable de la caída. Por eso Dios quiere salvar al hombre caído. Siendo Dios el sujeto eterno y el hombre ha sido creado como objeto de Dios, entonces el hombre también debería ser eterno. Por eso Dios trabaja en la providencia de la salvación para poder restaurar al hombre a su estado original antes de la caída. El propósito de la providencia de la restauración. Ya que el propósito de la creación es establecer el reino de los cielos sobre la tierra, entonces el propósito de la providencia de la restauración es restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. La historia humana es la historia de la providencia de la restauración. Detrás de la historia humana, Dios ha estado trabajando para restaurar al hombre a su estado original. Por eso podemos comprender que la historia humana es la historia de la providencia de la restauración. Desde distintos puntos vamos a comprobar que la historia humana es la historia de la providencia de la restauración. En primer lugar, desde el punto de vista del desarrollo de las esferas culturales. En el mundo hay esferas culturales, de las cuales se tiene registro entre 21 a 26, pero estas esferas se han ido fusionando, se han ido uniendo y actualmente en el mundo hay 4 grandes esferas culturales. La esfera cultural del cristianismo, del islamismo, del hinduismo y de las culturas del Medio Oriente, como el budismo y el confucianismo. Estas 4 grandes esferas culturales muestran una tendencia a formar una única esfera cultural centrada en el cristianismo. Entonces, esta tendencia a establecer una única esfera cultural nos indica que la historia es realmente la historia de la providencia de la restauración. Segundo, según la tendencia de la religión y de la ciencia. Hasta ahora la religión y la ciencia han estado desarrollando de manera independiente, pero se ve una tendencia en que la religión y la ciencia se van a encontrar en un mismo punto, en un mismo lugar. Así, según la historia humana, podemos ver que la tendencia de la religión y de la ciencia nos está llevando hacia el mundo original de la creación. Tercero, la tendencia de la historia humana de luchas. Hasta ahora la historia humana ha sido una historia llena de luchas por riquezas, pueblos, tierras y soberanías. Entonces, estas luchas han acompañado del desarrollo de la misma humanidad. Pero cada vez ha ido abarcando campos más grandes, desde la familia, la tribu, la sociedad, la nación.
Y actualmente el mundo está dividido en dos grandes ideologías, la democracia y el comunismo. Entonces se ve una tendencia a una última lucha, una lucha final que será una lucha entre ideologías. Y de seguro esta tendencia nos muestra que finalmente habrá una última ideología en un mundo unido y único. Así podemos ver que las naciones que han perseguido a las religiones han decaído y aquellas que las han recibido han prosperado. Así, según esta tendencia, entonces entendemos que la historia humana es la historia de la providencia de la salvación. En cuarto lugar, podemos ver que centrados en la Biblia, originalmente Dios creó para establecer el jardín del Edén y en medio del jardín poder establecer el árbol de la vida. Pero debido a la caída, este árbol de la vida se perdió. Entonces Dios ha obrado en la historia de la providencia para restaurar este árbol de la vida. Así Jesús vino como el árbol de la vida y se espera, ¿no?, al Señor de la segunda llegada como la esperanza de nuestro corazón, y aquellos que lavan sus ropas de carne podrán tener acceso a la gran ciudad, o sea, al árbol de la vida. Entonces, la historia humana es la historia para la restauración del jardín del Edén centrado en el árbol de la vida. Muchas gracias.